Si nos entregasen una botella opaca, no sabemos lo que hay dentro, la etiqueta está en otro idioma, pero vemos que contiene el dibujo de una calavera, podríamos estar seguros de que, aunque no entendemos lo que leemos, no sería conveniente darle un trago al contenido de la botella, que sabemos que sería venenoso. Si vamos andando por una calle que no conocemos y vemos una puerta con una pegatina y hay un dibujo de un hombre y un rayo, pues tampoco sería buena idea abrir la puerta y meter la mano a ver lo que pasa. Sabemos que riesgo de morir electrocutado. El ser humano ha creado un lenguaje universal que no depende del idioma, a partir de iconos, de símbolos, de señales que nos indican, nos advierten el peligro potencial de algo. Pero en cambio, para el peligro más mortal que existe en la creación, que es el pecado, el ser humano no solo no se ha reunido y se ha puesto de acuerdo para diseñar algún tipo de icono, dibujo, imagen que nos advierta cuidado, pecado, sino que además han hecho justo lo contrario. Han cogido el pecado y lo han diseñado de formas atractivas, llamativas, que incluso parece que es algo bueno en ocasiones, y así nos anima a participar de él en las muchas facetas que tiene el pecado, y hace que no consideremos que es un peligro mortal. En contraste con la distorsión pecaminosa que hace el mundo de lo que es la realidad del pecado, el peligro del pecado, la destrucción del pecado, Oseas nos va a dar en nuestro texto de hoy una serie de señales, una serie de advertencias sobre el peligro del pecado para que no estemos tentados a caer en él. Y me gustaría que me acompañaseis al capítulo 10 y hoy Dios mediante lo terminaremos. Vamos a leer Oseas capítulo 10, los versículos del 9 al 15. Ya vimos en la anterior ocasión del 1 al 8 y hoy lo terminaremos. Oseas capítulo 10, versículos 9 al 15. Dice Oseas capítulo 10, versículo 9, leo como suele ser de costumbre la versión de las Américas. Desde los días de Gibeá, de Gabá, dice la Reina Valera, desde los días de Gibeá has pecado, oh Israel, allí se han quedado. ¿No los alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de la iniquidad? Cuando yo desee los castigaré, y se juntarán pueblos contra ellos cuando sean castigados por su doble iniquidad. Efraín es una novilla domesticada que le gusta trillar, pero yo pasaré un yugo sobre su hermosa cerviz, unciré a Efraín, arará a Judá, rastrillará a Jacob por sí mismo. Sembrad para vosotros, según la justicia, según conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarnos justicia. Versículo 13. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros. Se levantará un tumulto entre tu pueblo y todas tus fortalezas serán destruidas, como Salmán destruyó Betarbel el día de la batalla, cuando las madres fueron despedazadas con su hijo. Versículo 15. Así os será hecho en Betel, a causa de vuestra gran iniquidad. Al amanecer, el rey de Israel será totalmente destruido. Hasta aquí la palabra del Señor. Como hemos dicho, en este texto vamos a ver una serie de características que nos motivan a rechazar el pecado. En concreto, 6 características del pecado que nos mueven a rechazarlo. 6 características, 6 aspectos del pecado que nos motivan a huir de él, a desecharlo, a rechazarlo. En primer lugar, y luego repetiremos los puntos, en el versículo 9 veremos que el pecado cauteriza la conciencia. En segundo lugar, en el versículo 10 vemos que el pecado te expone al castigo de Dios. El versículo 11, el pecado esclaviza. Versículo 12, hay un paréntesis. Hay solución para el pecado. Versículo 13, el pecado produce un fruto desagradable. Y versículos 14 y 15, el pecado lleva a la destrucción. Así que vamos a ver 6 características del pecado que nos motivan a rechazarlo, que nos mueven a huir del pecado. Y en primer lugar, el pecado cauteriza la conciencia. Dice el versículo 9 que desde los días de Gibeá
has pecado, oh Israel, ahí se ha quedado. Allí se han quedado. Ya vimos qué es lo que pasó en Gibeá cuando estuvimos estudiando el capítulo 9. Si recordáis esa escena, no sé cómo definirla, para mayores de 90 y muchos años, no para mayores de 18, una escena terrible, en la que ese levita va viajando con una concubina, se les hace tarde, buscan descanso, hay una ciudad pagana, mira, vamos más adelante, porque más adelante hay una ciudad, Gibeá, que es de la tribu de Benjamín, del pueblo de Dios, así que vamos a que avancemos un poco más, dejamos a los paganos a un lado, llegamos a Gibeá y estamos bajo el amparo de los pueblos de Dios. Llegan allí a Gibeá y el pueblo de Dios es incluso más depravado que esos paganos. En principio tratan de tener relaciones homosexuales con el levita, luego seguimos viendo otras cosas horrorosas y llega un punto en que al final cogen a la concubina y la están violando, abusando sexualmente de ella durante toda la noche, de manera que cuando terminan de abusar de ella, echa el último aliento de vida que tiene y muere. Pero la historia no termina ahí. El levita coge el cadáver de la concubina, bueno, todo esto está en Jueces 19 y luego el 20, se vuelve a su lugar, coge el cadáver, lo corta en 12 pedazos y lo manda a cada una de las tribus, para que sepan lo que ha pasado. Las tribus se reúnen y van a Benjamín, a la tribu de Benjamín, a decirle: entregarnos a los que hicieron tal maldad para que sufran el castigo que merecen. Pero Benjamín defiende a sus malvados. Y hay una guerra sangrienta que termina casi con la desaparición por completo de la tribu de Benjamín. Una matanza increíble. Al punto que nos dice Jueves 19:30, que la gente decía: nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Eso pasó en los días de Gibeá. Y en Oseas 9 nos dice que la corrupción moral del pueblo de Dios era comparable a esa escena aborrecible de la que hemos hecho un resumen tratando de no ser morboso. Dice Oseas 9:9 que se habían corrompido tan profundamente, dice Reina Valera, que habían llegado a lo más bajo de su corrupción como en los días de Gibeá. Y ahora volvemos, el profeta vuelve a recordar ese vergonzoso acto para confirmar que desde aquel día el pueblo de Dios no había cambiado. Había persistido en su pecado. Desde los días de Gibeá ha pecado, oh Israel, allí se han quedado. Cuando jugamos con el pecado, cuando se vive de continuo en pecado, el pecado insensibiliza la conciencia. Cada vez se peca más, cada vez se es menos consciente de que se está pecando, cada vez se tiene menos remordimiento y al final la conciencia queda cauterizada, queda totalmente insensible. Y como este pueblo te quedas en el pecado, totalmente apartado de Dios. El pecado cauteriza, insensibiliza la conciencia. Y sigue diciendo el versículo 9: no nos alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de la iniquidad. Reina Valera lo traduce en pasado y no lo traduce como una pregunta. Dice: no los tomó la batalla de Gabaa contra los inicuos, pero en el original está en futuro. Tampoco influye mucho, pero en el original está en futuro. Y es como una especie de pregunta retórica. ¿No nos alcanzará la batalla contra los hijos de iniquidad? Está diciendo: en el futuro va a llegar la batalla. No le va a librar nadie de la guerra. El pecado no queda sin castigo. Sí te puede insensibilizar la conciencia, pero no te libra de excusas para recibir el castigo merecido. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El pecado te expone al castigo de Dios. Te insensibiliza, te cauteriza la conciencia, pero te expone al castigo divino. Y dice el versículo 10, unas palabras potentes. Cuando habla Dios, habla Jehová, cuando yo lo desee, los castigaré. Literalmente está diciendo:
es mi deseo castigarlos. No está diciendo, cuando veo mi vida... No, no. Es mi deseo castigarlos. El pecado no queda sin castigo. Nos gusta predicar de un Dios de gracia. Nos gusta predicar de un Dios de amor. Nos gusta predicar de un Dios de misericordia. Y es un deleite recordar que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y tenemos que predicarlo. Pero también tenemos que proclamar que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios de ira, que Dios tiene una ira santa, justa, contra el pecado. Y también tenemos que predicar que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, como dice Hebreos 10:31. Si tú no eres creyente todavía, mi deseo es que estas palabras creen terror en tu corazón, que creen pavor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Pero para qué? Para que esa conciencia que puede estar siendo cauterizada despierte, no se insensibilice, se vuelva sensible, que te vuelvas sensible al pecado, a lo horrendo que es el pecado para los ojos de Dios, porque si no vas a sufrir consecuencias eternas, sufrimiento eterno por la eternidad, valga la redundancia. Pero también es bueno que los creyentes nos recordemos que Dios es un Dios de ira, que Dios es un Dios de justicia, no en este caso para tener el terror que los incrédulos tienen, pero sí para que nos lleve a un temor reverente que nos aleje del pecado, que nos ayude a no caer en la tentación, que nos ayude a rechazar el pecado, porque el pecado, para el creyente y para el no creyente, tiene el castigo de Dios. En este caso, ¿cómo castigó Dios a la nación de Israel? Versículo 10 dice que se juntarán pueblos contra él. De la misma manera que en esta escena que hemos visto de Gibeá se juntaron las tribus contra la nación de Benjamín para darle un castigo, ahora Dios juntaría a los pueblos contra ellos para castigar a la nación de Israel por su pecado. Dice, se juntarán, versículo 10, pueblos contra ellos cuando sean castigados por su doble iniquidad, cuando sean atados por su doble crimen, dice Reina Valera. Y realmente no hay un acuerdo entre los comentaristas en a qué se refiere con doble castigo, con doble iniquidad. Podemos leer varias opiniones con mayor o menor fundamento, pero ninguna sienta cátedra, y tampoco tenemos que... Es bueno investigar, pero no tenemos tampoco que perder el tiempo en cosas que no están tan claras, pero sí tenemos que tener clara la enseñanza que sacamos de este texto. Dios no pasa por alto la iniquidad. Dios castiga el pecado. Y eso tiene que generar en nosotros un temor a la hora de plantearnos el caer en la tentación. Así que es un motivo, una característica del pecado que nos ayuda a rechazarlo. Otra característica del pecado que nos motiva a rechazarlo. Hemos visto que el pecado cauteriza la conciencia, que el pecado te expone al castigo de Dios, y en tercer lugar el pecado esclaviza. Versículo 11. Efraín es una novilla domesticada que le gusta trillar, pero yo pasaré un yugo sobre su hermosa cerviz, unciré a Efraín, arará Judá y rastrillará a Jacob por sí mismo. Y aquí encontramos algunos verbos que podemos leerlos y los que no entendemos de campo nos pueden parecer lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo trillar que arar. En primer lugar dice que Efraín es una novilla domesticada que le gusta trillar. Efraín, sabéis que es una forma de llamar a Israel, al reino del norte, y en esta metáfora, con este animal, lo que está haciendo referencia es cuando Efraín era obediente a Dios, cuando estaba bajo la dirección del yugo de Dios. Y como vemos en la Escritura, el yugo de Dios es fácil, la carga de nuestro Señor Jesucristo es ligera. Por eso se compara con trillar. Cuando Dios empezó a instruir a Efraín, la nación de Israel era dócil, se sujetaba al mandato de Dios y le gustaba trillar. Dice que era una novilla que le gustaba trillar. Ahora bien, ¿qué es trillar? Pues trillar es pisar la mies para separar el grano de lo que no es grano, para separar el grano de la paja. Era un trabajo relativamente sencillo para la bestia, y hasta el punto que muchas veces le quitaban incluso el yugo y le quitaban el bozal, y el animal podía comer libremente mientras trabajaba. Así da gusto trabajar, sin carga, con comida. Así me pongo yo a trabajar también.
Esto muestra que hubo un tiempo en que Israel disfrutó sirviendo al Señor y vivía en verdadera libertad. Pero con el tiempo Israel abandona a Dios, decide, como hemos leído, quedarse en su pecado. Así que Dios tiene que actuar. Versículo 11 sigue diciendo: pero yo pasaré un yugo sobre su hermosa cerviz, unciré a Efraín, hará a Judá, rastrillará, como dice Reina Valera, quebrará sus terrones, Jacob por sí mismo. Aquí Oseas incluye también al reino del sur, incluye a Judá, con lo que el pecado ya se había extendido por toda la nación. Jacob representa a Israel, Judá representa al reino del sur. Así que debido a la rebelión del pueblo, Dios tuvo que quitar ese yugo ligero con el que trillaban gustosamente y tuvo que colocar otro yugo sobre su cerviz. En este caso, un yugo que oprime. En este caso, un yugo que es una carga, como es el arduo, el difícil trabajo de arar, que no es lo mismo que trillar. Mientras que trillar era algo ligero para el animal, arar era un pesado yugo. Necesitaba el animal un gran esfuerzo para remover la tierra con el arado, para rastrillar y quebrar los terrones que se podían encontrar en el terreno. Así que el pueblo pasó de un dulce trillar a un angustioso arar. Lo sufrirían en el exilio. El pecado les esclavizó. El cebo, y tener en mente esa caña de pescar con ese gusanito, esa florecita, esos colorines, el cebo del placer del pecado es atractivo. El pecado puede ser placentero, un placer efímero, un placer que no dura, pero como muerdas el anzuelo, ahí ya no hay marcha atrás. El anzuelo que hay debajo de él es mortal y el pecado esclaviza. El pecado te impone una pesada carga. El Evangelio de Cristo te libera de esa esclavitud. El Evangelio de Cristo te quita esa carga, te pone el yugo fácil. Pero eso implica primero que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que tomar nuestra cruz y que tenemos que seguir a nuestro Dios día a día. Y ese camino no va a estar exento de dificultades, no va a estar exento de problemas, de tragedias, de enfermedades. Pero el Señor está a nuestro lado para acompañarnos, para aconsejarnos, para animarnos, para sustentarnos. Y el camino, por muy oscuro que parezca, se convierte en un delicioso trillar para su hijo. Otra característica del pecado que nos motiva a rechazarlo: en primer lugar, el pecado cauteriza la conciencia. En segundo lugar, el pecado te expone al castigo de Dios. En tercer lugar, el pecado esclaviza. Y en medio de esto viene ahora como un soplo de aire fresco. Hay solución para el pecado. Versículo 12. Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarnos justicia. Aquí vemos como un paréntesis en este anuncio de juicio, de condenación, de denuncia. Hay un llamado al arrepentimiento. Dios ha puesto, como se dice coloquialmente, todas las cartas sobre la mesa y ahora la pelota está en tu tejado. Yo ya te he puesto que hay solución para tu pecado, ahora eres tú el que tiene que dar el paso de arrepentimiento. La nación está condenada, no hay marcha atrás, pero vosotros individualmente podéis arrepentiros y volveros a mí. Todavía es tiempo de buscarme, dice el Señor. ¿Cómo? Pues siguiendo con esta ilustración del campo de la agricultura, dice: sembrando justicia y segando conforme a misericordia. Esta preciosa palabra que tanto se nos ha hablado de Gesed, que misericordia se queda corto. Ese amor leal, ese amor de pacto. Siembra justicia y siega Gesed. Ahora bien, cuando Dios dice al pueblo: sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a ese amor leal, a ese amor de pacto, a la misericordia, les está diciendo lo que tienen que hacer, pero al mismo tiempo no pueden hacerlo. No son capaces de hacerlo por sí mismos. No está hablando aquí de alcanzar una salvación por obra,
es lo que quiero que entendáis, o que no malentendáis. Es un llamado a humillarse. Es un llamado a volverse a Dios, y Él es el que les puede librar del yugo del pecado, Él es el que les puede dar salvación, Él es el que puede regenerar su corazón, y entonces ellos en respuesta podrán sembrar la justicia. Entonces ellos en respuesta podrán andar según la voluntad de Dios. Por eso dice, romped el barbecho, haced para vosotros barbecho en vuestro corazón. Porque primero tienes que humillarte para preparar el terreno, para que la semilla del sembrador caiga en buena tierra y no caiga en los espinos. Dice Jeremías 4, versículo 3. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Tenéis que preparar el terreno, tenéis que humillar. Por eso Santiago, cuando en el capítulo 4, versículo 6, dice que Dios resiste a los soberbios, que Dios está abiertamente en contra de los soberbios, que Dios está en batalla campal como un ejército está enfrente de su enemigo contra los soberbios, luego sigue diciendo que da gracia a los humildes. Y en el versículo 10 de este capítulo 4 dice, humillaos en la presencia de Dios y Él os exaltará. Humillarse en la presencia de Dios es sinónimo de hacer barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor. Es humillarse porque ese es el pago, entre comillas, que hay que hacer para que se abra el camino de esa autopista, de ese camino que nos lleva a la justicia divina, que nos lleva de vuelta a nuestro Dios. Una quinta característica de este pecado que nos mueve a rechazarlo, a estar alerta: cauteriza la conciencia, te expone al castigo divino, te esclaviza. Hay solución para el pecado. Todavía hoy no es irreversible, mañana, quién sabe. Y en quinto lugar, el pecado produce un fruto desagradable. El fruto del pecado es desagradable. Puede parecer placentero, pero es amargo, es desagradable. Versículo 13. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira. En contraste con ese llamado al arrepentimiento, a sembrar esa cosecha de justicia que tiene como beneficio esa gesed, la nación vive en iniquidad y como consecuencia cosecha injusticia y mentira. Es lo que conocemos como la ley de la siembra y la siega. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Te puedes burlar de mí, de tus padres, de tus abuelos, de la sociedad, de tus profesores, de tus jefes, pero de Dios nadie se burla. Y sigue diciendo, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Israel segó un fruto desagradable. La nación de Israel, en lugar de confiar en el poder de Dios, prefirió confiar en sus falsos dioses, en su fuerza. Dice, confiaron en su camino, en su multitud de guerreros. Ellos vivían autoengañados por su pecado. ¿Para qué confiar en Dios si tenemos un poderoso ejército? Trasladándolo a nuestros días y trasladándolo a la iglesia, aunque se puede aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Por desgracia hay iglesias que dicen, ¿para qué confiar en la autoridad suprema de la Escritura? Vamos a predicar esto, sí, pero esto no. No vaya a ser que alguien se ofenda, de dentro o de fuera. No vaya a ser que nos traiga problemas, incluso los hermanos en la fe. Mejor vamos a ayudar a Dios y vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Eso es confiar en tu propio ejército. Esto es como nos recordaba nuestro amado Domi este domingo pasado, salirte del patrón del vestido. Si sigues el patrón, te va a quedar con una percha. Bueno, la percha puede ser más fea, pero el traje va a quedar bonito. Pero como te salgas del patrón, el traje va a salir deformado y no va a cumplir el propósito para el que fue diseñado el traje. ¿Cuál es la única forma de no caer
en el engaño, en la mentira del pecado, de no cosechar esta mentira que cosechó el pueblo, creyéndose sus propias mentiras, conociendo la verdad. ¿Quieren no ser engañados? Conoce la verdad. Sumérgete en la palabra de Dios. Sé humilde cuando eres confrontado por la palabra de Dios. Y déjate moldear por la palabra de Dios. Y por último, la última característica del pecado que te mueve, te motiva a rechazarlo, a salir corriendo, a huir de él, a no caer en la tentación. Hemos visto que el pecado cauteriza la conciencia, que el pecado te expone al castigo de Dios, que el pecado esclaviza, que hay solución para el pecado, que el pecado produce un fruto desagradable y la peor de todas las consecuencias. El pecado lleva a la destrucción. El pecado lleva a la destrucción. Versículo 14 hasta el final. Dice el 14: se levantará tumulto entre tu pueblo y todas sus fortalezas serán destruidas, como Salmán destruyó Bet-Arbel el día de la batalla, cuando las madres fueron despedazadas con su hijo. Israel es soberbio, Israel es orgulloso, Israel confía en su propio ejército, en su fortaleza. ¿Qué va a hacer el Señor? Acabar de plomazo con esa soberbia, con ese orgullo, humillarlo por las malas. Dice: el Señor destruirá esas fortalezas. Dice: todas tus fortalezas serán destruidas, con lo que te vas a dar cuenta que tu confianza era falsa. Ya lo advirtió en el capítulo 8, versículo 14. Dice Oseas 8, 14: pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. Y al igual que la doble iniquidad, el doble pecado que veíamos antes, el doble crimen, tampoco hay registros históricos que nos puedan confirmar exactamente quién fue ese Salmán, qué pasó en ese Bet-Arbel el día de la batalla. A todo esto, aclarar, la audiencia original sí sabía perfectamente de lo que estaba hablando Oseas, no había que explicarle, coger un libro de historia, pero hasta nuestros días pues no nos ha llegado esa información, pero sí nos ha llegado los resultados de la batalla. Sea quien sea Salmán, sea lo que pasase en Bet-Arbel, dice Oseas que las madres fueron despedazadas con sus hijos. Y de igual manera, de esta escena atroz, el pecado llevaría a la destrucción a la nación de Israel, sería despedazada. Versículo 15: así os será hecho en Betel. Al igual que esas madres fueron despedazadas con su hijo, así os será hecho en Betel. ¿A causa de qué? De vuestra iniquidad. El pecado lleva a la destrucción. Y dice que al amanecer el rey será totalmente destruido. La expresión al amanecer indica prontitud. Esto va a pasar pronto. No es que pase en la noche, empieza a salir el sol y pasa, sino que es una expresión que dice: esto llega pronto. Y Dios no tardó en cumplir su promesa. Y el rey de Israel fue totalmente destruido. Y la nación de Israel fue despedazada, fue exterminada. Y los que sobrevivieron fueron llevados al cautiverio, al exilio. Ese es el resultado de la confianza en el pecado. El pecado te destruye. Y la pregunta es, vamos terminando: ¿dónde tienes puesta tu confianza? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? Si no está en Cristo, si Cristo no es el Señor de tu vida, el pecado hace que el juicio de Dios esté sobre ti. Y es un juicio severo. Y el veredicto es culpable. Y el castigo es condena por la eternidad en el infierno. Pero como hemos visto en el punto 4, hay solución para el pecado. Dios te ofrece hoy su perdón. Dios te está llamando hoy a volverte a Dios. Dios te está llamando al arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Estamos en un culto de oración. Aprovecha, ora a Dios por salvación, si es tu situación. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Y te aseguro que entonces ese yugo pesado
que te hace arar por esta vida, será quitado. Y Dios te pondrá su yugo fácil para que trille a su lado por esta vida. La bendición del perdón, el regalo de la salvación y la vida eterna. Y los que tenemos ese yugo fácil, los que ya hemos sido salvados por gracia por medio de la fe en Cristo, no nos cansemos de recordarnos a nosotros mismos lo aborrecible que es el pecado para nuestro Dios. No primero las consecuencias que tiene nosotros, no, cómo Dios ve el pecado. Lo aborrecible que es para Dios nuestro pecado. Y luego, por supuesto, lo nocivo, lo mortal que es para nosotros. Y que esto nos lleve a rechazar la tentación cada vez que aparezca por la puerta. A huir corriendo del pecado, a rechazarlo de todas maneras que pueda aparecer en tu vida. Así que, mis queridos hermanos, que Dios nos dé sabiduría en esta tarde para no caer en la tentación. Que Dios nos ayude a meditar en la gloria de su persona, en sus atributos, en sus obras, en su promesa. Y eso va a hacer que el esplendor de su majestad convierta en sombra las luces de neón de este mundo. El atractivo de este mundo quedará totalmente apagado frente a la luz preciosa de la majestad de nuestro Dios, y así no morderemos el anzuelo del pecado. Y esto nos lleva a vivir una vida de santidad, una vida de piedad, que también nos use a nosotros para alumbrar a este mundo de tinieblas, y para que el mundo dé gloria a Dios, para que la iglesia de Dios sea edificada, y para que el Señor añada a cada día a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Que el Señor envíe su palabra.